Bueno, pues bienvenidos otra vez a este estudio del libro de los mediums. Comenzamos ahora haciendo un poco una previsualización de esta, sobre todo esta segunda parte, creo que es el capítulo cuarto, ¿sí? Que estábamos aquí viendo acerca de en el punto 74, las preguntas que le hacen al espíritu de San Luis, que San Luis es el espíritu guía de Allan Kardec y del Centro de la Sociedad Parisiense. Vamos a brevemente ver estas primeras preguntas. Nosotros ya vamos ahora a empezar con la 20, entonces así brevemente. Decíamos que el fluido universal es el elemento primordial de toda la materia. Aquí vimos además en profundidad todo este fluido, que es creado por Dios, pero no siendo Dios mismo. Es el principio básico que anima la materia de vida aparente, sin ser fuente de inteligencia. Es decir, no es una emanación de Dios, no es un atributo de Dios, es una creación divina. Este fluido, combinado con el fluido animal del medium, permite a los espíritus actuar sobre el mundo físico. ¿Vale? Hablamos de este fluido combinado. Y especialmente en los fenómenos de las manifestaciones materiales, como mover objetos o producir sonidos. Decíamos que el periespíritu es la envoltura semimaterial del espíritu y que juega un papel esencial como intermediario entre el espíritu y la materia, siendo más denso, siendo más denso en los espíritus inferiores, en lo que hace más apto para estos fenómenos físicos. Es decir, los espíritus que están más materializados pueden controlar mejor la materia y que estos estaban a cargo además de los espíritus más elevados o que por su moral podían ejercer esa directriz sobre ellos, ¿no? Además, no todos los mediums poseen la misma capacidad, pues depende de la constitución fluídica y afinidad con los espíritus. Esto ahora veremos mejor. Vale, así resumiendo, veíamos que el espíritu, estas últimas preguntas que hablábamos con Cristina, ¿no? El espíritu toma del fluido universal su envoltura y crea el perispíritu. Con esa envoltura actúa sobre la materia dándole una vida ficticia. No es una vida real, es una falsa apariencia de vida, porque dice que la materia animada no tiene conciencia, sino que obedece al impulso del espíritu. Decíamos también que se necesita del fluido vital animalizado del medium combinado con el fluido universal para que los espíritus produzcan los efectos. Este fluido combinado podía producir que las mesas se levantaran, los sonidos y otros fenómenos. Si no está el fluido del medium, no hay ninguna acción. O sea, la acción cesa, para directamente. Y sabemos que eso tiene un fin, ¿no? Hablábamos de que también los espíritus, como se cargan o recogen esta energía, este fluido, para poder accionar, y eso tiene un límite. El espíritu puede usar mediums sin que ellos lo sepan. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una persona que es medium y ni siquiera lo sabe, pero el espíritu está cogiendo de su fluido vital animalizado, ese fluido animalizado, y con el fluido universal, el fluido cósmico universal, pues hace esta acción, ¿no? Este fenómeno. Vimos que las mesas no tenían voluntad, que era directamente la inteligencia que estaba accionando. Y que también la voluntad del medium puede ayudar, pero no es indispensable. Eso ya es un tema que además nos vamos acercando a aquello que vamos a tocar hoy. ¿Vale? Es decir, los fenómenos, pues si es que lo veíamos antes, pueden pasar, pero no necesariamente yo tengo que estar como medium implicado para que esos fenómenos se den. Sí que puede facilitarlo, ¿no? Porque hablábamos de esta afinidad, hablábamos también pues de las condiciones, ¿no? En las que se dan, pero que no es, realmente no hace falta. Ellos solo necesitan el fluido.
También decimos que vimos en este último punto ya, en el 19, que la mediunidad del individuo depende de su organismo y también de la simpatización con otros espíritus que facilita o entorpece el intercambio de fluidos. Aquí hablaba Kardec un poco de que esas afinidades pueden facilitarlo. Entonces, imagina, aquí por ejemplo a la izquierda vemos que tienen simbólicamente una sintonía parecida en este juego de azules, ¿no? Entonces el espíritu está emanando de sus manos el fluido que necesita, mientras que aquí, por ejemplo, a la derecha hay una desincronía, entonces cada uno está en diferentes vibraciones, ¿no? O en diferentes estados que podemos interpretar. Entonces, claro, si quiere sintonizarse el espíritu con el medium, le va a ser más difícil. Por eso aquí ya vemos algunas reglas de lo que es la afinidad. Así a grosso modo, ¿no? Ya entendemos que será más fácil que un espíritu con unos pensamientos o una energía parecida, pues se va a asociar mucho más fácilmente a esas emanaciones del medium, ¿no? Bueno. Entonces, ya vamos de nuevo, continuamos en el punto 74 y ya estamos en la pregunta número 20, que se le hace al espíritu de San Luis. Dice, las personas a las que se les denomina eléctricas pueden ser consideradas mediums. ¿Qué son las personas eléctricas? Vale, esto es importante definirlo. Las personas eléctricas son aquellas que funcionan, por decirlo así, como una batería o que tienen ya de por sí mucho magnetismo. ¿Vale? Aquí dice, por ejemplo, que esas personas extraen de sí mismas el fluido necesario para la producción del fenómeno. Podemos imaginarnos estos psíquicos, ¿no? Que directamente accionan pues ciertos objetos y los levantan, pero son ellos los que los están controlando por su propio fluido. ¿Vale? O doblan, ¿no? Veíamos también con Cristina esos que doblan las cucharas. Hay otros fenómenos así también. Pues son estos que son personas eléctricas, si los va a definir Kardec. Pueden actuar sin el concurso de los espíritus, o sea, no necesariamente son mediums. En este caso, no son mediums en el sentido que se les atribuye a esta palabra, pero también puede suceder que un espíritu las asista y aproveche sus disposiciones naturales. O sea, puede haber una simbiosis o una mezcla, ¿no? Una combinación de ambas. Una observación de Kardec. Dice, sucedería con estas personas lo que con los sonámbulos, que pueden actuar con o sin el concurso de los espíritus. Vale, entonces tenemos a los sonámbulos y a las personas eléctricas. Vamos a irnos al capítulo número 14, en el ítem del 172 al 174, para entender a qué se está refiriendo, imaginarnos cómo estos fenómenos pueden acontecer de diversas formas o cómo opera el espíritu. Entonces, en la 172 nos está diciendo que el sonambulismo puede ser considerado como una variedad de la facultad mediúmnica, es un tipo. Y que, o por mejor decir, son dos órdenes de fenómenos que se encuentran muy a menudo reunidos. El sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. Es su alma que en los momentos de emancipación ve, oye y percibe fuera del límite de los sentidos lo que expresa, lo toma de sí mismo. Sus ideas son en general más ajustadas que en estado normal. Para que nos imaginemos un sonámbulo, es una persona que en un estado de meditación o durante el sueño puede estar viendo ir a otros planos donde puede contactar con estos espíritus. Y si está, por ejemplo, de estar totalmente consciente en un estado pues, sonambúlico, en este sentido, en el que puede ir describiendo lo que está percibiendo, escuchando, y por eso dice que suelen ser más ajustadas que en el estado normal, ¿no?
También dice, o sea, dice que, perdón, eso, que ve, oye y percibe fuera de los límites de los sentidos, ¿no? Pero eso, que todo lo toma de sí mismo. Sus ideas son más ajustadas. Esto lo hablaba también Paco el otro día, de que en ciertos estados podemos recuperar memoria de otras encarnaciones. Dice que sus conocimientos son más extensos porque su alma es libre. Es, en una palabra, vive con anticipación la vida de los espíritus. Está ahí como en una especie de umbral, ¿no? El umbral es como ese peldaño que hay antes de cruzar la puerta. Entonces, dice que el medium, al contrario, o sea, aquí hacemos la diferencia, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo y dice, o sea, lo que dice no proviene de él. ¿Vale? Estamos viendo la contraposición. Uno se emancipa, ve, interactúa con su entorno, pero el otro está siendo instrumento al 100%. Vamos a entender de nuevo y vamos a reflexionar con los eléctricos también, ¿no? Ellos pueden usar su energía para manipular las cosas o puede ser que haya un efecto mediúmnico. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento y el medium expresa el de otro. Ahora vemos que el espíritu se comunica a un medium ordinario, puedes igualmente hacerlo a un sonámbulo. El sonámbulo puede ver y contactar con él y el medium igual. Lo que pasa es que las interacciones son diferentes. A menudo también el estado de emancipación del alma durante el sonambulismo hace esta comunicación más fácil. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los médiums videntes. Pueden conversar con ellos y transmitirnos sus pensamientos. Lo que dicen fuera del círculo de sus conocimientos personales les es muchas veces sugerido por otros espíritus. A ver, por una parte, dice que tiene cierta relación, ¿no? Como los videntes. La diferencia con los videntes es que yo abro los ojos y veo el espíritu, mientras que el sonámbulo entra en un estado de, ¿no? Se emancipa de su cuerpo, o sea, sale de su cuerpo y entonces puede verlos. ¿Vale? Esto, pueden conversar con ellos y transmitirnos sus pensamientos. Lo que dicen fuera del círculo de sus conocimientos personales les es muchas veces sugerido por otros espíritus. Aquí vamos a ver ahora el caso, entonces no me voy a detener aquí. He aquí un ejemplo notable de la doble acción del espíritu del sonámbulo y el espíritu extraño se revela de manera menos equívoca. Vale, uno de nuestros amigos tenía por sonámbulo un joven de 14 a 15 años, de una inteligencia muy vulgar, o sea, bastante regular, y de una instrucción extremadamente limitada. Sin embargo, en estado sonámbulico, ha dado pruebas de una lucidez extraordinaria. Entonces, y de grande perspicacia. Sobresalía en particular en el tratamiento de enfermedades y ha hecho un gran número de curaciones considerables, miradas como imposibles. Él entra en este estado y emancipa su alma, puede utilizar sus órganos para seguir comunicándose, pero él está emancipándose, ¿no? Su alma está fuera, su espíritu está fuera. Un día daba una consulta a un enfermo del cual describía el mal con una perfecta exactitud. No bastaba esto. Le dijo se trataba ahora de indicar el remedio. Y dice, yo no puedo, mi ángel doctor no está aquí. ¿Qué entendéis por vuestro ángel doctor? Le dijo, ¿no? Dice, el que me dicta los remedios. Dice, ¿no sois vos quien me veis los remedios? Dice, oh no, puesto que os digo que es mi ángel doctor quien me los dicta. O sea, él tenía el conocimiento como médico y veía las enfermedades, pero no sabía. Dice, yo no sé qué te tengo que dar, esto lo sabe mi ángel. Dice, así es que en este sonámbulo la acción de ver el mal era hecha por su propio espíritu, quien para esto no tenía necesidad de ninguna asistencia, pero la indicación de los remedios le era dada por otro. Ese otro no estando allí, él no podía decir nada, pues es que no puede inventarse, ya sería animismo, estaría inventándose cosas para responder algo que no está viendo, se estaría imaginando, ¿no? Solo no era más que sonámbulo, asistido de lo que llamaba su ángel doctor, era sonámbulo y medium.
Así pues, vamos a entender también a las personas eléctricas, que pueden tener este gran magnetismo como personas eléctricas, pero también pueden ser mediums y provocar esos efectos o donar su fluido para provocarlos, o puede estar simultáneamente mezclado. También decía que la lucidez de los sonámbulos es una facultad que depende del organismo. Y vamos a hacer todo el rato el paralelismo, ¿no? Y que todo es independiente de la voluntad, del adelantamiento y aún del estado moral del sujeto. Un sonámbulo puede, pues, ser muy lúcido y ser incapaz de resolver ciertas cuestiones si su espíritu es poco avanzado. Aquel que habla por sí mismo puede, pues, decir cosas buenas o malas, justas o falsas, tener más o menos delicadeza y escrúpulos en sus procederes. Al final entra en un estado en el que es un poco casi la suma de sus reencarnaciones, o al menos hasta donde puede percibir, ¿no?, su espíritu con todo el conocimiento. Esto no significa que ya haya progresado del todo, sea perfecto ni nada de esto. Esto que hablábamos de la humildad, ¿no? Tengamos en cuenta esto, no conocemos todo, y por mucho que lleguemos a un estado alterado de conciencia, como este estado sonambúlico, o tengamos esa facilidad para magnetizar, no significa que tengamos ese grado de superioridad, para nada. De hecho, dice que eso depende del grado de elevación o inferioridad, y entonces es cuando la asistencia de un espíritu extraño puede suplir su insuficiencia. Pero un sonámbulo puede ser asistido por un espíritu mentiroso, ligero o aún malo, del mismo modo que los mediums. Aquí es sobre todo donde las cualidades morales tienen gran influencia para atraer a los buenos espíritus. Vale, nos imaginamos un poco ¿os acordáis, no?, el medium y el espíritu con estas emanaciones, cuando estaba en rojo y en azul, por ejemplo. Pues haciendo, si nosotros emanamos cierto color, o por decirlo así, para nada es esto, ¿no?, pero por decirlo así, pues podríamos estar en afinidad moral con estos otros. Es más fácil que nos unamos por esto. Entonces, por esto es tan importante, entre tantas otras cosas, el cuidarnos moralmente, porque es a lo que vamos a traer, es lo que vamos a estar rodeándonos. Tener cualidades, ser muy inteligente, me viene a la mente incluso personas que pueden llegar a estar sufriendo por tener incluso mucha inteligencia o un corazón muy grande, ¿no? Porque no está regulado, no hemos alcanzado esa perfección. Entonces, ya vamos a la pregunta 20, ¿no? Bueno, antes de esto también recomendar que es siempre mucho más aconsejable practicar la mediumnidad en el centro espírita, porque ahí vamos a tener la guía y también vamos a tener ese control de con quién nos estamos reuniendo. Por esto toda esta formación como espiritistas. No solo por haber recibido algo significa que yo ya sea mejor o tenga... No, vamos a ser un poco humildes y tener en cuenta que podemos estar equivocados. Todos, además todos. Las personas a las que se denomina eléctricas pueden ser consideradas mediums, y aquí vuelve, ¿no? Dice, esas personas extraen de sí mismas el fluido necesario para esa producción. Eso era lo que veíamos, ¿no?, en la 20. Entonces, ¿pueden ser consideradas mediums? Pues sí y no. ¿No? Pueden ser mediums, pero no necesariamente. Vale, continuamos. En la 21 ya dice que el espíritu actúa sobre los cuerpos sólidos para moverlos. Dice que penetra en la sustancia de esos cuerpos o permanece fuera de ella. ¿Qué hará? Dice, pues San Luis le dice, lo uno y lo otro. Hemos dicho que la materia no representa un obstáculo para los espíritus. Ellos todo lo penetran. Una porción del periespíritu se identifica, fijaos cómo funciona. El periespíritu se identifica, por así decirlo, con el objeto en el que penetra. Se vuelve instantáneamente
para ser parte de él y poder animarlo. Por eso dicen que tiene como cierta vida. ¿Cómo hace el espíritu para golpear? Se sirve de un objeto material y San Luis dice no, así como tampoco utiliza los brazos para levantar la mesa. Vosotros sabéis que el espíritu no tiene un martillo a su disposición, su martillo es el fluido combinado, puesto en acción por su voluntad. Eso es súper interesante. Que no voy a entrar mucho en detalle, pero me gustaría que guardaseis esa palabra, voluntad, porque se repite tanto en el libro de los espíritus, ¿no? Como esta pregunta que dice, ¿y cómo creó Dios el mundo, la materia? Dice, pues con su voluntad, ¿vale? Entonces la voluntad realmente es una herramienta clave que tiene el espíritu, tanto para mover como para golpear. Cuando mueve un objeto, la luz os da la percepción de los movimientos. Cuando golpea, el aire os conduce el sonido. Vale, pues esto es sencillamente lo que sucede, acontece de forma natural. Entendemos que sea así cuando el espíritu golpea en un cuerpo duro, pero ¿cómo puede hacer que se escuchen ruidos o sonidos articulados en el propio aire? Dice San Luis que puesto que actúa sobre la materia, el espíritu puede obrar tanto sobre una mesa como sobre el aire. En cuanto a los sonidos articulados, puede imitarlos como todos los demás ruidos. A mí se me hace sencillo pensar como en un pajarito y luego lo fácil para nosotros es hacer un instrumento, o incluso hay personas súper habilidosas que pueden imitar ese sonido. Entonces, si entendemos que su cuerpo fluídico también puede moldearse, también podrá hacer estos sonidos e imitarlos. No significa que realmente se esté rompiendo o crujiendo una mesa, significa que están imitándolos. Se sale, ¿no?, de nuestro alcance ahí. Entonces, en la 24 dice, dices que el espíritu no se sirve de sus manos para mover la mesa. Sin embargo, en ciertas manifestaciones visuales se han visto aparecer manos que recorrían el teclado de un piano. Impresionante, ¿no? Oprimían las teclas y producían sonidos. El movimiento de las teclas en ese caso no se debe, como parece, a la presión de los dedos. Esa presión no es tan directa y real como la que sentimos en nosotros mismos cuando las manos que la ejercen dejan marcas en la piel. ¿Vale? Pues nos imaginamos, nosotros tenemos un cuerpo físico. Entonces ese cuerpo físico al final lo estamos moviendo, pues estamos moviendo los músculos. Esa mano que está apareciendo allí, ¿tendrá músculos? A ver qué dice. Dice, vosotros no podéis comprender la naturaleza de los espíritus, ni de cómo actúan, a no ser por medio de comparaciones que solo os dan una idea incompleta. Es un error querer equiparar siempre vuestros métodos a los procesos de los que ellos se valen, pues esos procesos deben estar en relación con la organización que les es propia. Es que es totalmente desconocida para nosotros. Hablaba un espíritu de que estas organizaciones, que nosotros ya nos dediquemos como mucho a investigar acerca del periespíritu, que ellos ya están investigando acerca del espíritu, que ya es otro nivel totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, ya con entender un poquito el periespíritu va a estar bien en nuestro nivel de conciencia actualmente, ¿no? Entonces, dice, ¿no os he dicho que el fluido del periespíritu penetra la materia y se identifica con ella? Fijaos, primero se identifica y luego animándola con una vida artificial. ¿Y cómo la anima? Con la voluntad. Primero la identifica, se identifica con ella y luego con su voluntad la mueve. Pues bien, cuando el espíritu pone los dedos sobre las teclas, los pone realmente y hasta los mueve. Con todo no ejerce una presión por medio de una fuerza muscular, sino que anima las teclas, de la misma manera que lo hace con la mesa, y entonces las teclas que obedecen a su voluntad se mueven y hacen vibrar las cuerdas. Esto ya cuando estamos moviendo la tecla, claro que va a sonar la cuerda, pero cómo aparece esa mano y cómo se acciona esto
otra composición totalmente diferente. Continúa diciendo que asimismo sucede aquí un hecho que os resulta difícil comprender, y es que algunos espíritus son tan poco adelantados y tan materiales, si se los compara con los espíritus elevados, que conservan todavía las ilusiones de la vida terrenal, de modo que creen actuar como cuando tenían un cuerpo. Esto a mí me hizo pensar. Yo es una reflexión que comparto en lo personal, pero claro, entonces el espíritu que está tocando el piano, si está más materializado, pensará que realmente lo está tocando, se lo imaginará y él se verá tocando a sí mismo. ¿Qué pasará realmente con el espíritu más elevado? ¿Qué conciencia tendrá? Ya esto es una cuestión que se abre, ¿no? Que es interesante. Entonces, dicen que estos espíritus que están más materializados no comprenden la verdadera causa de los efectos que producen, al igual que un campesino es incapaz de comprender la teoría de los sonidos que articula. Y aquí, por ejemplo, también me imaginaba esta imagen de, pues a lo mejor cuando estamos hablando y somos pequeñitos, que no conocemos, que no sabemos ni que tenemos cuerdas vocales, pero hablamos. Entonces, ¿cómo sabes? Sí, porque lo estoy haciendo, porque no sé qué, no sé qué. Y te puedes imaginar, pero para nada va a ser la realidad. Luego ya sabes que hay músculos que contraen las cuerdas vocales, que eso sale el aire y entonces suena la voz. ¿Vale? Pues nosotros igual, para los espíritus no todos tienen esa conciencia y no todos van a saber que su cuerpo periespiritual funciona de una forma totalmente diferente a lo que ellos piensan. Entonces preguntad a esos espíritus de qué manera tocan el piano y os responderán que golpean las teclas con sus dedos, porque creen que eso es lo que hacen. El efecto se produce instintivamente en ellos sin que sepan cómo, pese a que depende de su voluntad. Fijaos, es que no para de repetir, se identifican y luego es la voluntad. Qué poderoso es esto. Y os incito también a ir al Evangelio, según el Espiritismo, porque habla contadas veces de la voluntad y lo fuerte que es para tantas cosas, ¿no? Bueno, lo mismo sucede cuando hacen que se escuchen palabras, ¿vale? Es igual, están ejerciendo la voluntad. Lo que pasa es que unos pensarán que salen de su boca, pero es voluntad. Pues, entonces, aquí la observación de Kardec. De estas explicaciones resulta que los espíritus pueden producir todos los efectos que nosotros mismos producimos, pero por medios adecuados a su organización. Algunas fuerzas que les son propias sustituyen a los músculos que nosotros necesitamos para actuar. ¿Vale? Fuerzas que les son propias, que no son nuestras en cuerpo físico, propias del periespíritu. Del mismo modo que en el mundo los gestos sustituyen el habla que le falta. La comunicación no verbal, en este caso, se enriquece mucho más y busca otras formas de actuar que nosotros a primera vista no vamos a entender. Bueno, y ya cerrando con la 25, ya vamos acabando el estudio. Entre los fenómenos que se citan como pruebas de la acción de un poder oculto hay algunos que evidentemente son contrarios a todas las leyes conocidas de la naturaleza. En ese caso, ¿no es legítima la duda? Y entonces San Luis dice, eso se debe, con lo que empezábamos el estudio de hoy, ¿no? En la lectura preparatoria acerca de la humildad, eso se debe a que el hombre se encuentra lejos de conocer todas las leyes de la naturaleza. Si las conociera todas, sería un espíritu superior. Probablemente ya no estaríamos aquí. ¿Vale? Un espíritu superior, que no un espíritu puro, ¿eh? O sea, nosotros aún estamos bastante por debajo. Fijaos. Entonces, por consiguiente, cada día que pasa ofrece un desmentido a los que, como suponen que todo lo saben, pretenden imponer límites a la naturaleza, aunque no por eso son menos orgullosos. Al desvelarles sin cesar nuevos misterios, Dios advierte al hombre que desconfíe de sus propias luces, porque día vendrá en que la ciencia del más sabio será confundida.
¿No disponéis todos los días de ejemplos, de cuerpos animados, de un movimiento capaz de resistir a la fuerza de la gravedad? La bala de cañón arrojada al aire no vence durante algunos momentos esa fuerza. Pobres hombres, que os consideráis muy sabios y cuya tonta vanidad es humillada a cada instante. Sabed que todavía sois demasiado pequeños. Pues aquí cerramos, ¿vale? Con el estudio, con un pequeño extracto del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7, Bienaventurados los pobres de espíritu. He cogido un párrafo acerca de la humildad, pues para inspirarnos un poquito, ¿no? Y sacar algo también que siempre nos gusta sacar un poquito más de estos estudios más técnicos. Entonces dice: meditad, oh hermanos míos y amigos, que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones. Sed generosos y caritativos sin ostentación, es decir, hacer el bien con humildad, que cada uno destruya poco a poco los altares que habéis levantado al orgullo. Fijaos, aquí no nos salvamos ninguno, que hemos ido construyendo esos altares al orgullo, que los vayamos destruyendo. En una palabra, sed verdaderos cristianos y alcanzaréis el reino de la verdad. No dudéis más de la bondad de Dios y cuanto os envía tantas pruebas. Así que fijaos, si seguimos el camino de Cristo, alcanzamos la verdad. Entonces, vamos a seguir indagando en nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos, preguntándonos y siendo un poquito más humildes, ¿vale? Porque ahí vamos a ir encontrando se nos van a ir desvelando ciertas verdades, algunas, ¿no? Bueno, pues aquí acabamos con esto el estudio de hoy. Abrimos ahora pues la ronda de preguntas y respuestas, reflexiones que queráis compartir y nada, voy a